Entonces, ¿por qué no hablar? ¿Cuál es el temor o el miedo de nosotros poder decir descarnadamente, hablar de lo que puede ser las milicias obreras en este país? Si existe ya la milicia bolivariana. Nosotros estamos hablando que puede existir perfectamente milicia obrera. ¿Para qué? A la hora de una situación que se presente algo como el caso del Estado Vargas, el deslave que hubo, a la hora que se presente epidemias, pandemias, situaciones de maremotos, situaciones de cualquier naturaleza, qué bueno sería que los trabajadores del sector público pudiéramos tener equipos organizados para coadyuvar con los bomberos, para coadyuvar con los paramédicos, con protección civil. Qué bueno que todos y todas supiéramos inyectar, tomar la atención, administrar medicamentos, cuántas cosas que pudiéramos hacer. Eso es importante. Y una milicia obrera en el sector público, ¿para qué? Una milicia también que garantice el funcionamiento de los servicios públicos ante una inminente situación de conflicto o desestabilización que se presente. ¿A quién le corresponde mantener los servicios públicos de salud, de transporte, de comunicación, de alimentación, de vivienda? Le corresponde a los servidores públicos. Entonces, de manera disciplinada, tener una organización, una estructura de milicias obreras que permitan con madurez impulsar lo que es ese tipo de organización. Y una otra oportunidad también, bueno, Franklin Rondón, y la milicia obrera, pues, la milicia obrera también para defender la patria, para defender las instituciones del Estado, para defendernos, ¿por qué no? Eso es perfectamente a las alturas de este siglo, nosotros podemos estar hablando de ese planteamiento, ¿ok? Eso sí, tiene que ser un acto voluntario de la gente que quiera participar en eso. No hay edad para participar, si es muy joven, si es muy viejo, todos podemos participar de alguna manera. Yo cierro este punto diciéndole que las personas que tengan a bien y se interesarse más en este punto, nosotros le vamos a progresivamente con las autoridades del ministerio, distribuyendo para que vean, para que conozcan cómo es eso, cómo es la participación, de qué se trata, cómo impulsar este tipo de cosas. Creo que ese por ahí viene el aspecto importante. Vamos ahora con el tema de la ley del Estatuto de la Función Pública, que nos interesa a todos. Antonio, 2:35, hermano, vente, apúrate. Presidente de FEDUNE, Antonio Suárez. A mí no me recibieron con aplauso. Vamos a recibir a Antonio con aplauso, hermano. Con ánimo. María Rosa estaba así como muy circunspecta. Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a hablarlo como nosotros sabemos, chicos. Nosotros somos toditos trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Unos nos estamos quedando con la cabeza blanca, otros se les cae el pelo, otros se les está arrugando algunas cosas y se nos está yendo la vida en este servicio público. Y además somos todos asalariados, hermanos de clase. Vamos a dar el debate así sabrosito como lo sabemos. Antonio, estoy en el punto de la ley, voy con la ley del estatuto. Entonces, vamos con la ley del estatuto. La ley del estatuto de la administración pública no puede ser un instrumento que todavía no tenga reglamento. Nosotros tenemos ley del Estatuto de la Función Pública y seguimos con el reglamento de la vieja ley de carrera administrativa. Hay que impulsar una nueva ley del Estatuto de la Función Pública. Yo les voy a decir cómo fue que nació esto, porque aquí tenemos que hacernos reflexiones todos y todas. Esta mañana me decía una amiga jubilada del INAVI en la asamblea, dijo, oye Franklin, yo esperaba que nos dijera qué de este contrato se había logrado y qué no se había logrado, qué se había logrado y qué no se había logrado. Que se firmó en 2005. ¿Ve? Por ejemplo, la cláusula tal y tal, y yo me provocó decirle, no lo dije, sin embargo le respondí, mi reina, ¿y dónde estabas tú todos estos años? Porque este contrato que vamos a impulsar nosotros no es porque estemos haciendo grandes movilizaciones, o porque estemos haciendo marchas inmensas, los empleados públicos, los obreros, los jubilados. Eso no es así. Al contrario, las veces que hemos llamado a los trabajadores para movilización, la gente cuida mucho su puesto. La gente ve si es posible o no y dice, no, yo no me voy a meter en eso. Entonces a veces dejamos los dirigentes sindicales y las dirigentes sindicales a veces solos, ¿no? Ellos solos, no, ellos son del sindicato, que le echen pichón. No, hermano, el sindicato somos todos y todas. Y así tenemos que impulsar. Esta ley del Estatuto de la Función Pública. Yo recibo una llamada del presidente Nicolás Maduro, después que anunció
el 30% de aumento de sueldo. Entonces me llaman ahí, mira, te están llamando de Miraflores, a mí, sí, un momentico ahí, el militar está, casa militar, no sé qué, y llegamos donde le decan. Un momentico que estaba el presidente. Franklin, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están las cosas? Saludos. Saludos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, presidente, ¿cómo están las cosas? Hermano, ve, nosotros ya anunciamos un 30% de aumento de sueldo. Y ese aumento le toca también a los jubilados y pensionados. Pero siento que deberíamos como que, o sea, no sé, hay que decirle algo más a los trabajadores del país. Siento que se necesita un impacto mayor. Tú como dirigente sindical y del sector público, ¿qué opinas? Presidente, si usted me permite, nosotros somos casi 2 millones de trabajadores de la administración pública. Si usted me permite, yo haría 2 sugerencias. Ajá, ¿cuáles son? Una, vamos a dotar a los empleados y obreros y a los jubilados y a los contratados de la administración pública de una herramienta de reivindicación. Una herramienta reivindicativa. ¿De qué? Bueno, vamos a discutir el contrato colectivo marco, que tenemos varios años sin discutirlo, y ahí hay beneficios, mejoras para los trabajadores, para los jubilados, para un montón de cosas bien importantes. ¿Y eso cuánto ampara? Más o menos debe estar en el orden de los 2 millones de venezolanos y venezolanas. Ese es un contrato necesario, presidente. Ok. Y lo otro es, presidente, vamos a dotar a los empleados públicos y a los obreros públicos, vamos a emplearlos de una herramienta jurídica que permita la transformación del Estado. Vamos a mejorar el Estado, la administración pública. Anteriormente siempre se decía reestructuración y lo que había era una cantidad de despidos y votaba la administración pública. Vamos a hablar de otra cosa, de la modernización. ¿Y cómo se logra? A través de la ley del estatuto y la función pública. Bueno, entonces el 1 de mayo, presénteme esos requerimientos para aprobarlos de una vez. El 1 de mayo, si ustedes vieron la cadena, los que la vieron, se dieron cuenta que en el momento que estábamos, le entregué un papelito al presidente donde le pedía el nombre de todos los empleados públicos y todas las empleadas y obreros de la administración pública, estas 2 cosas. Y también, dijo Nicolás, es importante que la clase obrera busque la unidad. Pónganse de acuerdo. Llámate también, que fue lo que hice inmediatamente a este señor de FEDUNET, intégrense, pónganse de acuerdo, hagan un debate y que el contrato colectivo sea el producto de los aportes que hagan los trabajadores. Y que la ley del estatuto de la función pública sea el producto de lo que elaboren los propios trabajadores. Por cierto, que me dijo Nicolás también que lo va a hacer vía habilitante. ¿Ok? Esa reforma de la ley del estatuto de la función pública. ¿Qué debemos nosotros establecer en esa ley del estatuto de la función pública? Ábreme ahí, Chino. Abre ahí, pásame la ley del estatuto de la función pública. Las pastillitas azules no. Nada de eso. Después diré que los jubilados en todas partes que llego me piden que meta una cláusula que tenga que ver con unas pastillitas milagrosas por ahí. Porque muchos de ellos quieren que le paguen prima por hijo y bueno, es juguete. Fíjense ustedes lo que establece el artículo 1 de la ley del estatuto de la función pública. La presente ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y la administración pública nacional, estatal y municipal. O sea, todos los 3 niveles, que comprende primero el sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas. Me paro un momentico ahí, carrera pública. Hermano, hermana, nosotros no podemos seguir en la administración pública repitiendo las mismas prácticas que se hacían en el pasado. ¿Qué era lo que pasaba en el pasado? ¿Qué sucedía? Cuando ganaban los copellanos, sacaban los adecos. Cuando ganaban los adecos, acababan con los copellanos. Nosotros no podemos seguir ahorita en esta quinta república ingresando a personal porque es mi prima, porque es mi familia, porque está bonita, porque está explotada, porque eso no puede seguir siendo. Nosotros los trabajadores de la administración pública tenemos toda una vida laborando en la administración pública, tenemos que comenzar a hacer valer lo que es la carrera administrativa. Estar en el sector público tiene que ser una carrera administrativa donde la gente se prepare, estudie, se organice, tenga sentido de pertenencia, compromiso con la función que está haciendo. No que inmediatamente me van a cambiar a las personas y llegan algunos
funcionarios que no tienen ni idea de lo que les corresponde hacer. No tienen idea de lo que es una partida presupuestaria, una 401 o una genérica, una específica. No tienen ni idea de lo que es la ley del Estatuto de la Función Pública. Eso tiene que corregirse. Por eso es que nosotros tenemos que impulsar la carrera administrativa. Anteriormente, cuando existía la OCP, nos entregaba un certificado de carrera del funcionario público, pero no significaba que era la carrera. Hacer la carrera en la administración pública requiere en este momento de comenzar a preparar personas especializadas en las materias financieras, en la materia de transporte, en la materia de salud, en la materia que corresponda al servicio del cual va a prestar. Pero así debemos concebir nosotros la administración pública. El artículo número 2 establece que el sistema de administración de personal, mira todo lo que vamos a reformar, ustedes van a reformar, nosotros vamos a reformar, los jubilados, los obreros. Los obreros no se ríen por esta ley, no, se ríen por la ley del trabajo, pero los obreros van a ser beneficiarios del contrato colectivo marco. Y los obreros son tan responsables como el personal empleado y profesional del rumbo que siga cada institución o cada ministerio, y los jubilados y pensionados también. Mira todo lo que tenemos que reformar. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de mérito, ascenso, traslado, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldo, permisos y licencia, régimen disciplinario y normas para el retiro. Naguará. Todo. Esta ley que nosotros tenemos que impulsar tiene que ser una ley realmente transformadora, una ley donde ¿para qué queremos nosotros transformar la ley del Estatuto de la Función Pública? Para hacer de esta ley una ley que permita modernizar el Estado, una ley que permita modernizar y transformar la administración pública, una ley que permita el empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras, así como está Dilma Rousseff en Brasil, o estuvo, y ahorita están pendientes de la cuestión del fútbol, pero estuvo discutiendo con las centrales obreras el presupuesto de la nación, el problema fiscal, la situación energética en Brasil, discutiéndola con los trabajadores. Nosotros queremos en Venezuela que haya una administración pública donde las políticas se discutan con los funcionarios públicos, donde la práctica y la responsabilidad que tenemos en el servicio que prestamos seamos nosotros no simples ejecutores, sino protagonistas de primera línea. Una administración pública para hacerla menos burocrática, una administración pública para establecer mecanismos de control